Buenas noches, iniciamos el segmento de salud. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente, poco conocida incluso, que ha afectado por siglos a habitantes del África y ha comenzado a reportarse en varios países del mundo. Aunque los brotes de momento son contenidos, se han ido multiplicando de forma inusual y han tomado por sorpresa a científicos que se especializan precisamente en esta enfermedad. Pero, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite y qué hacer para evitar el contagio? La infectóloga Ana Belén Araúz está con nosotros y nos dará respuesta a estas dudas que en las últimas semanas pues se ha venido hablando frecuentemente en diferentes medios de comunicación, y también saber qué tan preparado está el país para recibir esta enfermedad. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Doctora, comencemos hablando sobre esta patología que es la viruela del mono y cómo se contagia. Sí, bueno, lo importante es enfatizar que esta es una enfermedad viral, se dice zoonótica porque originalmente pues está básicamente en los animales y en particulares circunstancias entonces se transmite al ser humano. Lo que llama la atención actualmente y la razón por la cual estamos en alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud es que originalmente estos casos se asociaban precisamente a contacto con animales en África de Occidente y África Central. Y lo que está sucediendo actualmente diferente es que se han identificado una serie de casos de transmisión comunitaria en determinados países del mundo. Y es precisamente esta transmisión comunitaria no asociada al contacto animal lo que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias. ¿Y sabemos cuál es el periodo de incubación? Y por supuesto también es importante conocer los síntomas de esta enfermedad. Sí, está descrito que el periodo de incubación puede ir de 5 hasta 21 días luego del contacto, y la transmisión se da principalmente por contacto estrecho, por contacto cercano, ya sea con el animal, si es en África, o con la persona que pudiera tener en todo caso la infección, principalmente con lesiones activas, así también con gotículas o contacto con fluidos corporales. Y básicamente estos serían los mecanismos, así también como contacto de pronto con ropa o material que haya estado en contacto con la persona con fluidos corporales, y la persona que entre en contacto con esto también podría infectarse. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede tener una persona ya pues contagiada de la enfermedad? Sí, bueno, no hemos hablado un poquito de los síntomas. Sí. Los síntomas principalmente pueden ser fiebre, dolor en el cuerpo, que decimos mialgias, ganglios o linfadenopatías, y ya conforme pasan los días puede aparecer el clásico, una erupción en la piel, que puede ser un poco similar a lo que recordaríamos tal vez como varicela, herpes zóster, pero básicamente son bolitas de agua, vesículas, que también podrían evolucionar a pústulas con contenido que pareciera purulento en la piel, y estas serían las manifestaciones en la mayoría de los pacientes. Esto en la mayoría va a ser un cuadro autolimitado, que realmente no va a querer un manejo específico y que en la mayoría no van a tener complicaciones. Y si acaso hubiera complicaciones, que es en la menor cantidad de los casos, y de hecho en los reportes que hemos tenido recientemente, esto no es de lo que se ha hablado, pues se habla que la letalidad de en ciertas áreas podría ser hasta un 10%, pero realmente la variante que se está viendo actualmente en los sitios descritos está asociada a las formas más leves, en donde se ha descrito letalidades de menos del 1%. Así que básicamente las complicaciones pues deben ser pocas, y podrían ser que aquellas lesiones en la piel se sobreinfectaran con alguna bacteria, y en casos muy reducidos tal vez inflamación a nivel de cerebral, que se conoce como encefalitis, o a nivel de los pulmones. Pero la gran mayoría de los casos hasta ahora pues no presentan complicaciones, y de hecho no se han reportado fallecidos. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, ¿cómo se podría diagnosticar la enfermedad, ya que vemos que es muy similar pues a otras enfermedades infecciosas? Sí, lo primero es estar en alerta, pues, y los médicos y el personal de salud ahora vamos a estar en alerta, en donde veamos pacientes con lesiones características, que presenten el cuadro clínico. Dentro de esto, básicamente el diagnóstico se hace tomando una muestra directamente de donde está la lesión en la piel. O sea, hay que hacer como una especie de una toma directa de la lesión en piel principalmente. En otros países también se puede tomar, o aquí también se pueden tomar inclusive muestras de sangre, se puede hacer biología molecular o PCR, algo similar a la PCR que estamos tan acostumbrados ahora con el coronavirus. Esa misma metodología es la que se debe utilizar para identificar directamente al virus, ya sea en las lesiones principalmente y en sangre.
¿Y cuál es el tratamiento y también importante la prevención de esta viruela del simio? Bueno, un tratamiento específico, como la mayoría de los casos son autolimitados, realmente no se está indicando un tratamiento antiviral como tal. Hay descrito en la literatura que hay algunos antivirales que podrían estar indicados, probablemente no estarían disponibles en estos momentos. Y la forma de prevenir principalmente sería identificar tempranamente los síntomas, si acaso se presentaran, hacer la notificación apropiada, ya que realmente, si bien es cierto, la misma vacuna de la viruela podría también brindar protección hasta un 85% para esta viruela símica o viruela del mono, realmente no es una vacuna que está ampliamente disponible en estos momentos. Así es, y de hecho se habla de las personas que han sido vacunadas, pues que pueden ayudar. Hay ciertas vacunas que supuestamente te protegen de la enfermedad. Me gustaría ampliar un poco sobre el tema de la vacuna, qué nos protege y qué realmente nos protege contra la viruela. Sí, bueno, se espera que aquellas personas menores de 40, 50 años probablemente podrían tener un mayor riesgo en todo caso de adquirir la infección porque teóricamente no han estado expuestos previamente de alguna forma al virus de la viruela, ¿no? Y eso es lo que se expone. Pero lo principalmente es pues no entrar en pánico. Afortunadamente los casos que se ven hasta ahora son manifestaciones principalmente de fiebre, dolor de cuerpo, las lesiones en piel. Importante que durante el tiempo que están estas lesiones en la piel la persona es infecciosa. Entonces cuando se identifiquen los casos, pues las medidas que se tomarían básicamente es el aislamiento de los casos, y aquellas personas que eventualmente han tenido contacto con un caso deben vigilarse por ese periodo de incubación de 5 a 21 días después de haber tenido un contacto de riesgo, principalmente monitorizando su temperatura y la aparición o no de lesiones en piel. Y justamente a esa pregunta iba, ¿cómo se debe actuar pues cuando estás en contacto estrecho con una persona infectada por la viruela? En este caso pues lo ha mencionado, aislamiento, pero sin embargo pues hoy en día estamos ya trabajando, ya estamos yendo a las oficinas, también los que estamos dentro de la casa, los que vivimos en apartamentos o en casas compartidas, también puede que suceda que estemos en contacto muy estrecho con alguna persona que posiblemente se pueda contagiar. Bueno, por lo menos hasta el momento, el que se aislaría en todo caso sería la persona que se identificara que tuviera esta viruela símica o viruela del mono. Realmente los contactos todavía no se plantean estas cuarentenas estrictas que se describieron inicialmente para el coronavirus, sino que por ahora lo que se recomienda es una vigilancia estrecha, o sea que estas personas se tomaran la temperatura por lo menos 2 veces al día, se le hiciera idealmente un cuestionario diario si tiene síntomas, y principalmente estar vigilando la aparición o no de las lesiones en piel. Pero sé que aprendimos un montón del manejo del coronavirus en estos ya más de 2 años. Afortunadamente no es lo mismo y probablemente es un poco más sencillo de manejar, así que la experiencia que ya hemos ganado nos debe ayudar a principalmente detectar temprano algún caso, si es así, acudir al médico, y así el médico puede dar sus recomendaciones y poder tomar las muestras necesarias para identificar algunos de estos casos, si acaso se diera en Panamá, ¿no? Hasta la fecha se han dado ya el reporte de unos 226 casos en 21 países, de los cuales América podemos mencionar Estados Unidos, Canadá, y tengo entendido que hay un caso sospechoso en Argentina. Pero esto es una situación que está en evolución y nos toca pues seguir manteniéndonos, educándonos para utilizar las medidas de prevención en caso tal de que fuera necesario. Así es, en los últimos días las noticias han dicho que pues Panamá se convierte o está en alerta sanitaria pues por la llegada de este virus, atento, mejor dicho, a la llegada de este virus. ¿Qué tan preparado está el país pues para recibir el primer caso de una persona con esta viruela? Doctora, ¿me escuchó? Sí. Sí. Ok, ¿qué tan preparado está Panamá para recibir el primer caso pues, de esta enfermedad? Bueno, ya hemos visto en las noticias cómo el Ministerio de Salud se ha estado pues, preparando para esto, habilitando que cada sitio de instalación de salud sepa cómo manejar los casos, contar con el aporte o el apoyo diagnóstico, principalmente por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas.
Y como les digo, ya con tanto entrenamiento que hemos tenido con coronavirus, realmente esto creo que ha sido un ejercicio muy importante que en general nos ha preparado a todos de alguna manera a afrontar en general las posibles enfermedades infecciosas que van a seguir surgiendo a lo largo de los años. Ya para cerrar, doctora, recomendaciones que es bastante importante, sobre todo porque la población está alarmada, como le había comentado hace días, compartí un post que usted misma dio a conocer, dando estadísticas de lo que bien acaba de mencionar en otros países, la cantidad de personas que están contagiadas de la enfermedad, y realmente recibí pues mensajes de personas alarmadas: ya llego a Panamá, tengo miedo, ya no quiero salir, otra vez otro virus, otra vez a encerrarnos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da como población en general? Bueno, en general, pues en estos momentos, con la información con la que contamos, realmente no es para entrar en pánico. Simple y sencillamente, como personal sanitario debemos ser responsables y población responsable en estar educados, y que si acaso tuviéramos una duda de presentar alguno de los síntomas que se han descrito, acudir a su centro de atención, donde el facultativo pues debe estar en la capacidad de discriminar si realmente lo consideraría o no como un caso sospechoso o probable, y tomar las muestras pertinentes y hacer las acciones que hemos comentado el día de hoy. Las medidas de higiene en general, pues que estamos practicando ya de hecho por una pandemia, pues de alguna forma también pues nos deben ayudar a poder saber cómo manejarnos ante este otro virus, que en realidad tiene necesidad de un contacto más estrecho con la persona infectada para que se dé efectivamente la infección, ¿no? Y en el futuro vamos a saber más de por qué se están dando estos grupos o estos clústeres de casos, principalmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y cuando tengamos más información podremos también dar otras recomendaciones. Doctora Ana Belén Araúz, infectóloga, muchísimas gracias por tan interesante pues conocer sobre esta enfermedad. Para eso estamos, para eso es el segmento de salud. Estamos conociendo estas enfermedades nuevas y para nosotros es importante saber pues qué nos viene y qué nos espera.